Mi nombre es Joana Marcela Mendoza Campos, estudiante de la Universidad Minuto de Dios de la carrera Contaduría Pública. En este video vamos a presentar 10 casos de revisoría fiscal. Sexto caso. Gary Cooper fue elegido como revisor fiscal de la Sociedad Rayuela Limitada, pero la entidad contratada para dicha elección no le revisó su hoja de vida por negligencia. Después de un estudio, se halló que el revisor fiscal no se encontraba inscrito en la Junta Central de Contadores, ni poseía la respectiva tarjeta profesional. Si usted fuera el gerente de la organización, ¿qué haría al respecto? ¿Qué normas contempla la ley para este caso? En primera medida, está claro que se están cometiendo varios errores, ya sea por negligencia o por omisión, ya que no se están verificando la información ni la documentación para la contratación de los empleados de la sociedad, en este caso para el revisor fiscal, quien debe cumplir con ciertos requisitos reglamentados por la ley. Según el artículo 215 del Código de Comercio, el revisor fiscal deberá ser contador público, quien a su vez debe cumplir con los siguientes requisitos según el artículo 2 del decreto de 1776 de 1973. Solo podrán ejercer la profesión de contador público las personas que hayan cumplido con los requisitos señalados en esta ley. Para ser inscrito como contador público titulado se requiere haber obtenido el título correspondiente en una facultad colombiana autorizada por el gobierno. Hola, mi nombre es Cindy Ávalo, soy estudiante de la Universidad Uniminuto de la carrera de Contaduría Pública. En este momento vamos a hacer la sustentación del taller de resolución de casos de revisoría fiscal. El primer caso que nos dan es: el revisor fiscal de Inamar S.A. no está enterado del manejo de la cartera de la entidad y por consiguiente no informa de su evolución a la junta directiva. ¿Está actuando mal? ¿Qué función está afectando y cuál es su opinión? Primero que todo, pues el revisor fiscal es el responsable del departamento y del área de control interno. Teniendo en cuenta esto, pues son los encargados de tener constante vigilancia a las falencias que se puedan existir en ella. No solo está afectando su función como profesional, sino como a la empresa, pues no está siendo responsable de sus deberes y obligaciones en su auditar. Además de esto, él no solo debe interesarse en lo que suceda con carteras, sino que también el interés debe estar en todas las áreas del funcionamiento global y general al interior de la organización. Según el artículo 207 del Código de Comercio, es del siguiente deber y sus funciones el revisor fiscal es de cerciorarse que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajusten a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y a la Junta Directiva, conteniendo el contenido del informe del revisor fiscal que presenta la Asamblea o la Junta de Socios debe tener y expresar primero que los actos de los administradores de la sociedad se ajusten a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea o Junta de Socios. Segundo, que la correspondencia de los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registros de acciones, en su caso, se lleven y se conserven debidamente. Y si hay y son adecuadas las medidas de control, deben de su conservación y custodia de los bienes de la sociedad o terceros que están en el poder de la compañía. El revisor fiscal está teniendo falencias en estos 3 puntos porque primero no se está ajustando a los estatutos de la Asamblea, tampoco está mirando los comprobantes, los libros de actas y tampoco está haciendo una adecuada medida de control interno. Entonces, él debe corregir estas falencias, si no es mejor que cambien de revisor fiscal porque no se está cumpliendo debidamente con el proceso. Bueno, el segundo caso es la compañía El Derrumbe S.A., en la que usted es revisor fiscal y actúa como delegado de la firma de contadores y que fue nombrado por la Asamblea de Accionistas en marzo pasado, presentará una licitación pública para la reconstrucción, la valoración y el análisis contable de los archivos fijos de una entidad pública. La compañía El Derrumbe es
es experta en avalúos técnicos y le solicita a su firma de contadores que participe conjuntamente mediante un consorcio en el cual la firma CP se encargue de llevar a cabo toda la parte contable. Indique si esto es posible y justifique jurídicamente la respuesta. En el Código de Comercio, en el artículo 205, en las inhabilidades del revisor fiscal, una de ellas dice que los asociados, que el revisor fiscal, si está asociado a la misma compañía o alguna de sus subordinadas, y quienes estén asociados o empleados a la sociedad matriz no podrán pues ser revisores fiscales, y los otros son los que desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas en cualquier otro cargo. Es decir, que en este caso no podría ser revisora fiscal de la compañía, y la solución sería contratar a un revisor fiscal interno para esta licitación, puesto que está en las inhabilidades del revisor fiscal ser empleado de dos entidades públicas o de las matrices o subordinadas. Bueno, el tercer caso dice: el revisor fiscal Pepe Lebu Gutiérrez, mediante una investigación, detecta que la empresa Textiles S.A. incurrió en un fraude en contrato con la alcaldía de Valledupar, en el que se deducen varios gastos que son completamente falsos. ¿Cuánto tiempo tiene para denunciar? Es función de los revisores fiscales su deber comunicar las irregularidades a las autoridades de supervisión, según el numeral 3 del artículo 107 del Código de Comercio. Primeramente, pues se tiene que dar cuenta por escrito a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según sean los casos, estas irregularidades que ocurren en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de estos negocios. Como segundo paso, tendrían que tener la obligación de denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias y administrativas en los próximos 6 meses de lo encontrado, si es el caso. El cuarto caso dice: los directivos del Banco de Sangre, entidad en que cuenta con revisor fiscal y su respectivo suplente, notan que las funciones atribuidas al titular son ejercidas simultánea e indistintamente, tanto por el revisor principal como por el suplente, cargo que se creó solo para actuar en un momento dado por la ausencia temporal o definitiva del titular. ¿Qué medidas debe tomar la entidad? ¿Qué artículos del Código de Comercio se aplican? Primero que todo, los directivos del Banco de Sangre deben tomar medidas disciplinarias, porque en el artículo 215 del Código de Comercio se describe que el desempeño personal del cargo y tan solo a falta del revisor titular cubrirá la función del revisor suplente. Como su nombre lo dice, el revisor suplente es el de suplir, en caso que el revisor principal pues se encuentra en una ausencia temporal o definitiva. En el caso quinto dice: la Asamblea General de Propietarios del Conjunto Residencial Callejas elige como revisor fiscal a Pepito Pérez, porque tiene entendido que es obligatorio que las propiedades horizontales tengan este órgano de fiscalización. ¿Está en lo correcto? ¿Y qué obligaciones tendría el revisor fiscal nombrado? No es un problema esto, y no es necesariamente que el conjunto residencial en propiedades horizontales sea obligatorio. Según el artículo 56 de la Ley 675 del 2001, dice que los conjuntos de uso comercial o mixto estarán obligados a contar con revisor fiscal, contador público, con su matrícula profesional vigente, inscrito a la Junta Central de Contadores, elegidos por la Asamblea, pero no necesariamente los edificios o conjuntos de uso residencial podrán contar con revisor fiscal, si así lo decide la Asamblea General o de los propietarios. En este caso, el revisor fiscal puede ser propietario o tenedor de bienes privados del edificio conjunto. Tratándose de edificios, pues no habría problema, y ya las funciones pues están descritas en el artículo 207 del Código de Comercio, pues en el cumplimiento de las leyes, los estatutos sociales, la decisión de los órganos de administración y pues dar fe pública al respecto.
El revisor fiscal también debe ser contador público. Otra persona no podrá ejercer el mismo cargo de revisor fiscal en más de 5 sociedades. Con todo esto pues se designan asociaciones o firmas a contadores de revisores fiscales y estos deben nombrar a un nuevo contador público para cada revisorio. Normas reglamentarias de la enseñanza universitaria de la materia o haber obtenido dicho título de contador público o de una denominación equivalente expedido por instituciones extranjeras de países con los cuales Colombia tuviera celebrados convenios sobre reciprocidad de títulos, refrendado por el Ministerio de Educación. El interesado deberá acreditar experiencia en actividades técnico-contables, no inferior a 1 año, y adquirirla en una forma simultánea con los estudios universitarios o posteriormente a ellos. Quien ejerza ilegalmente la profesión de contador público será sancionado con multas o no podrá obtener su tarjeta como profesional. Como gerente, después de haber analizado toda la información, lo primero que haría sería prescindir de los servicios de dicho personaje y a su vez reportar a la Junta Central de Contadores y a las autoridades competentes para que lo suspendan del cargo y le den sus sanciones respectivas, para que así no vuelva a ejercer sin los requisitos legales. Y a su vez se debe verificar y revisar todos los documentos que hayan sido firmados por este funcionario y poder corregir y mitigar fraudes o errores para la empresa. Caso número 7. Jorge es el revisor fiscal de Isagen. Le propusieron ser candidato para el mismo cargo en la ETB, en la que fue elegido por el máximo órgano. Ambas empresas son públicas. Jorge puede ejercer el cargo en las 2 empresas. Para este caso, según lo establecido por el Código de Comercio, no nos hace mención de la incompatibilidad para trabajar como revisor fiscal en 2 o hasta 5 empresas privadas. Pero revisando y analizando por su parte la Ley 1952 del 2019 del Código General Disciplinario, indica a todo servidor público que tiene el deber de dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas. Salvo las excepciones legales, le está prohibido desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria del Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Constituye incompatibilidad para todo servidor público contratar con el Estado, salvo las excepciones constitucionales o legales. Con estas disposiciones se establece que el revisor fiscal, como la persona que tiene el deber de proteger los intereses de la sociedad, de los acreedores del Estado y principalmente de los asociados, contra eventuales irregularidades en la gestión de los negocios sociales, está sujeto a una serie de inhabilidades e incompatibilidades, tendientes a preservar su autonomía, imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones y en especial como depositario de la fe pública en materia contable. Y aunque las mismas no prohíben expresamente a un servidor público de profesión contador desempeñarse como revisor fiscal de una empresa de servicios públicos, es menester tener en cuenta que a aquel le es vedado recibir más de una remuneración del erario público y está obligado a destinar toda la jornada laboral al cumplimiento de sus funciones. Por ende, no podría ejercer en las 2 empresas como funcionario público. Caso número 8. La empresa llevaba doble contabilidad y el revisor fiscal no informó a la DIAN ni a la superintendencia. Un año después, el auxiliar contable lo denunció por permitir este acto de corrupción. ¿Es legal que el auxiliar interponga esta demanda? ¿Puede haber sanción para el revisor si la denuncia fue interpuesta después de un año?
Se entiende de llevar contabilidades distintas referidas a una misma actividad y ejercicio económico con el fin de ocultar o simular la verdadera situación de la empresa. Cuando un comerciante lleva 2 o más libros iguales en una forma diferente las mismas operaciones, o cuando tenga distintos comprobantes sobre los mismos actos, se entiende como doble contabilidad. La doble contabilidad queda enmarcada dentro del artículo 310 del Código Penal. Delitos contables. Cometerá delito contable todo aquel que estando obligado por la ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales, incumpla con alguno de estos supuestos siguientes. El primer supuesto refleja que el incumplimiento de la obligación de llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales en régimen de estimación directa. El segundo caso indica que se cometerá este tipo de delitos cuando se llevan contabilidades distintas, que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa. El tercer caso será aquel en el que no se anoten los libros obligatorios, los actos u operaciones en general, cualquier tipo de transacciones económicas, o bien que estos se hubiesen anotado con cifras distintas a las verdaderas, omitiendo las declaraciones tributarias o presentando declaraciones que reflejen una falsa contabilidad. Por último, se considera delito contable el hecho de que se anoten en los libros contables obligatorios o presentando declaraciones que reflejen una falsa contabilidad. Todo esto hace parte del delito contable, que lleva a unas sanciones penales y a la falta de la ética como revisor y contador contable. Caso número 9. La compañía El Pirata fue sancionada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, porque esta entidad consideró que la declaración de renta no fue presentada, ya que la firma del revisor fiscal no era la del actual funcionario, sino la del anterior. La empresa se justifica diciendo que, al momento de presentar dicha declaración, el nuevo revisor fiscal no estaba inscrito en la Cámara de Comercio y por consiguiente no podía firmar. ¿Quién tiene la razón? En este caso considero que la DIAN o la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tiene la razón con no aceptar la declaración de renta presentada por la empresa, ya que la justificación dada no tiene validez porque el revisor fiscal anterior ya no ejerce ninguna función dentro de la empresa desde el momento en que se le finalizó o suspendió su contrato laboral. Por lo tanto, quien es responsable de dicha información contable es el revisor fiscal actual, ya que para su nombramiento y firma del documento de su contrato debió cumplir con todos los requisitos establecidos y reglamentados por la ley para poder ejercer su función como revisor fiscal. Caso número 10. El revisor fiscal de una compañía se negó a firmar la declaración de renta y la DIAN lo sancionó. La compañía demandó al revisor fiscal y este se defiende argumentando que la empresa le debe 2 meses de salario y que no va a pagar ni el 50% de la sanción, ni la demanda interpuesta por la empresa. ¿Cuál es su opinión y sobre qué norma o argumento se apoya? Como primera instancia, como revisor fiscal está faltando a su ética y profesionalismo al negarse a firmar la declaración de renta de la empresa, porque le está generando sanciones y errores a la empresa que no tienen nada que ver con el tema de su salario u honorarios. Como funcionario, él tiene todo el derecho a reclamar por su salario, pero de forma distinta e independiente. Él puede interponer una demanda a la empresa por no pagar su salario u honorarios. Que esto se hace directamente con la jurisdicción laboral. Pero en el caso de personas jurídicas la situación es distinta. Esto sucede que en el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo se refiere a que los honorarios por servicios personales de carácter privado, es decir, de personas naturales y no de jurídicas. Gracias.